Volvemos aquí a Ejercítate. Estamos pero que muy entusiasmados con todos estos buenos consejos que a lo largo de los últimos programas nos ha brindado la nutricionista Paula Alpizar. Ella es del Centro Nutricional Balanceate. Paula, hemos hablado de qué comer antes, qué comer después de hacer ejercicio. Lo importante es de siempre alimentarse, de jamás olvidar al desayuno antes de hacer ejercicio. Pero hoy queremos hablar de algunos tips, algunos consejos para tener una nutrición sana. Claro. Bueno, ahí tal vez lo más importante que uno tiene que tener presente, y perdones que insistan tanto, pero es que hoy en día yo siento que hay muchísimas modas de dietas. Exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, en mi caso, yo trato de fomentar con los pacientes una alimentación consciente y completa, porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, tener una buena nutrición. Entonces, una de las recomendaciones principales que yo les daría es consuman carbohidratos, porque mucha gente le tiene pavor a los carbohidratos, ¿verdad? Que es como lo que en teoría nos engorda. Sin embargo, eso es un mito. Lo que tenemos que tener cuidado es la calidad del carbohidrato. Y la cantidad, me Y la imagino, cantidad, también. totalmente. Ahora, todas las personas tenemos requerimientos diferentes, entonces de repente una persona pues sí tiene derecho a comer muchísimo más que otra, pero insisto, es un tema de calidad. No es lo mismo que yo me coma un baguette sola a que me como una taza de gallo pinto, por ejemplo. La calidad es muy diferente. Entonces, dejemos de tal vez de satanizar un poco los alimentos, disfrutemos de la alimentación, pero como le digo, seamos conscientes de incorporar alimentos de calidad. ¿A qué me refiero a alimentos de calidad con carbohidratos? La avena, por ejemplo, la avena es un excelente alimento que podemos incorporar diariamente como fuente de carbohidrato. El arroz, como les digo, todo el mundo come arroz y ahora todo el mundo lo quita por miedo a engordar, ¿verdad? Lo primero que la gente quita, el arroz y el pan. El arroz, entonces, como les digo, las legumbres, lo que son las leguminosas, ¿verdad? Los frijoles, los garbanzos, las lentejas, son el oro de la alimentación. Realmente son una carga de vitaminas, una carga de minerales, nos aportan proteína vegetal, nos aportan fibra. Entonces son alimentos sumamente completos. ¿Qué podríamos meter también por ahí? Algunas granolas, tal vez no tener cuidado de que tengan mucho azúcar, ¿verdad? Eso sí, siempre hay que tener ese cuidado, pero perfectamente podemos incluir lo que son los carbohidratos. Otro punto importante por ahí, y eso se los digo porque uno de repente lo ve mucho en consulta, como le digo, el hecho de eso, de que quiten el arroz y los frijoles solo para bajar de peso, ¿verdad? Sí, no, y de verdad que es un impacto de choque porque uno que habitualmente consume esos alimentos cuando se los quitan del todo, y después lo que tenemos es, Paula, el llamado efecto rebote. Exactamente. Entonces, podemos aprender a comer de todo y eso es lo más importante. Ahora, hay casos que, como bien lo dice usted, de hecho hay un estudio que salió hace un par de años que a mí me resultó muy interesante y siempre se los digo a mis pacientes, que ahí no me dejan mentir, y es la comparación de, por ejemplo, y no sé si has visto que a veces cuando uno va a algún restaurante le sirven aquella montaña de arroz. Ajá. Y si acaso como 4 frijolitos ahí asomadillos, ¿verdad? Entonces, en este estudio se ve cómo la persona, entre más leguminosa, es decir, frijoles, garbanzos, lentejas o arvejas, metemos en comparación del arroz, o ya sea que metamos en la misma cantidad, eso primero me va a brindar muchísima más saciedad que comerme solo una taza de arroz por el aporte de las leguminosas. También nos va a brindar, como les comento, un aporte de fibra importante, que últimamente hay tendencias a tener deficiencias de fibra en la alimentación, y eso recordemos que es importantísimo para tener una adecuada digestión, ¿verdad? Entonces, este punto, yo siempre les digo, traten de comer por lo menos en cantidades iguales, sino, como les digo, más leguminosas. Y verán cómo a nivel de salud se disminuyen los triglicéridos. Como les digo, no es solo un tema estético, es un tema de salud. Disminuimos triglicéridos, se disminuye un 45% la respuesta de glucosa en sangre, que eso básicamente es no estarle metiendo como bombazos de azúcar al cuerpo, y se disminuye en un 34% el síndrome metabólico en el caso de las mujeres, solamente por tratar de incorporar más leguminosa versus que el arroz. Entonces, imagínense, no es de quitarlos, es de saber comerlos en las cantidades adecuadas y preferir un poco más la leguminosa. Eso es algo importantísimo que también las personas tienen que incorporar. Otro punto por ahí que tal vez les podría decir, hoy en día también vemos que hay mucho lo que son frutas deshidratadas, exacto, jugos, alimentos light y cosas así. Exacto. Sí. Entonces, aquí uno tiene que tener cuidado con lo que va a elegir. Primero, como bien usted lo acaba de comentar, los productos light no quiere decir que son libres ni que son mejores que otros. Eso se adecúa a cada persona, primero que todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, en el caso de Angie, por ejemplo, me imagino que con el montón de ejercicio que requiere, ella tal vez no necesita una dieta tan restrictiva, ¿verdad? Entonces, depende del requerimiento de cada persona.
Pero ahí lo que uno tiene que ser consciente, y siempre se los digo, es ser conscientes con lo que nosotros consumimos. Ajá. Si yo soy una persona que de repente padezco de ansiedad o me da hambre muy seguido, entonces uno siempre le dice a los pacientes, con respecto a la elección de frutas y vegetales, por ejemplo, siempre prefieran lo que son frutas con cáscara o vegetales crudos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la cáscara de la fruta o el vegetal crudo me va a dar un mayor aporte de fibra y la fibra me da más saciedad. Entonces, definitivamente, si yo soy una persona ansiosa, no voy a estar metiendo jugos, porque más bien voy a meterle esa fructuosa de la fruta, pero sin la fibra. Entonces no me va a saciar tanto como si me comiera la manzana, como si me comiera una pera o una mandarina, por ejemplo. Entonces siempre prefieren un poco mejor lo que son frutas con cáscara o, como les comento, las ensaladas. Ahora, perfectamente podemos comer picadillitos, vegetales cocidos y demás, pero si, insisto, son ansiosos, prefieran las ensaladas porque es más aporte de fibra. Eso es una recomendación. Y la última tal vez que les podría brindar con respecto a esto, y eso se ve muchísimo y va muy ligado a lo que hemos hablado anteriormente, es que mucha gente a veces llega y opta por la carrera en que vivimos, ¿verdad? Un paquete de galleta María, una manzana, nada más. Eso no es una merienda, ¿verdad? Una merienda realmente debería ser un poco más completa. Se habla siempre de procurar mezclar, ya sea si voy a optar por, qué sé yo, un paquete de galleta María o un paquete de galleta soda, lo más común del mundo, por lo menos meterle un poquito de queso, o qué sé yo, unas tortillitas de arroz con mantequilla de maní también. Entonces, meterle alguna fuente de proteína o de grasa, preferiblemente saludable, va a enlentecer el vaciamiento gástrico. Entonces, eso nos va a mantener llenos por mucho más tiempo. Entonces, esa es la diferencia de las personas que pasan agarrando paquetitos y, claro, pasan todo el día con hambre porque al fin y al cabo nunca se satisfacen. Entonces, también traten de siempre completar un poco más sus meriendas. Una manzana con unas semillitas o una fruta con un yogur griego que tiene proteína. Entonces, eso, como les digo, les va a brindar muchísima saciedad. Y para finalizar, si en algún momento una persona, yo siempre les digo, ustedes están en un plan de alimentación y tienen hambre, están mal. En un plan de alimentación, eso es algo que a veces nos juzgan a nosotros las nutricionistas, ¿verdad? Porque les da miedo. Me tiene pasando hambre. Exacto, me tiene pasando hambre. Y al contrario, la mayoría de pacientes, y principalmente hombres, me llama la atención, es demasiada comida, no puedo llegar a comer lo que usted me está mandando. Entonces, quitemos un poco también ese chip de la mente de que es comer poco, ¿verdad? Sino que es saber comer. Bueno, nos quedamos con esa última frase de Paula Alpizar. No es no comer, sino saber comer. Exacto. Pausa. Seguimos con más aquí en Ejercítate.